Hola, quiero comentarles algunos aspectos que influyen en parejas, en la comunicación, en amistades, vecinos, amigos, colegas, cualquiera sea la categorización de parejas. Voy a comenzar por la estructura mental. En la convivencia, incluso virtual, hay mentes que son con una total apertura, que necesitan a diario descansar, silencio, que todos los estímulos visuales y auditivos sean suaves, cualquiera sea el espacio donde se encuentre y las personas con quienes se comunican. Estas estructuras con apertura no necesitan estar conversando a cada momento. Es más, se cansan si es que alguien presiona para que estén dialogando, racionalizando, conversando. Son muy buscadas para ofrecer respuestas a otras estructuras mentales que tienen preguntas constantes, dudas, y resulta que quien les ofrece la respuesta, cuando allí nomás es cuestionado por quien pregunta, ¿quién es el que se termina cansando? Precisamente la estructura receptiva, con apertura. Si esto yo lo traslado al plano familiar, al plano educativo, al plano profesional, allí entonces vemos cuáles son las personas que se cansan mentalmente, se agobian, se estresan, se ponen ansiosas con más facilidad que otras. Precisamente porque en el espacio hay tantos estímulos que su estructura mental no los puede dosificar, estabilizar. Al contrario, los amplifica, los hace más grandes. Acá hay dos trabajos totalmente distintos desde esas estructuras. Una, la más receptiva, y la otra que necesita estar preguntando. ¿Cuál es la creencia de quien necesita preguntar a cada momento, que no se conforma, no se satisface con todas las respuestas que encuentra? Muchas veces la creencia consiste en creer precisamente que otra persona tiene la obligación incluso de ofrecerle respuesta a cuanta pregunta les surge. Y resulta que las respuestas están en cualquier momento, instancia, espacio. Capaz que estabas mirando televisión y ya encuentras una respuesta. Vas por la calle, ves un aviso, una publicidad, y allí en alguna frase, en alguna imagen está la respuesta. Te paras en la vereda, en cualquier kiosco de libros y revistas, un título te llama la atención y era la respuesta. Estás en un bar y la conversación que llega de las personas cercanas, ahí están las respuestas. Y resulta que la creencia consiste en presionar, dirigiendo la pregunta hacia alguien determinado para que te ofrezca la respuesta. Y cuando responde, allí nomás le cuestionas. Y si no tienes un trabajo personal en observar el cuestionamiento que haces, a cuántas respuestas recibes, llega un momento en que esa comunicación, en esas parejas, ya sean amigos, vecinos, colegas, llega un momento en que quien es receptivo, que no necesita estar encontrando respuestas a cada momento a través de una pregunta, toma distancia, se aleja. ¿Por qué? Porque su envase, su cabeza, está lleno, es como los receptáculos, como los containers, cuando están llenos y no cabe un objeto más que hayan depositado allí. Así es esa estructura mental de los que tienen apertura y son receptivos. Unos y otros, con dos trabajos totalmente distintos. Voy a continuar con la estructura mental acerca de cómo funciona en parejas.
que no siempre son compatibles. Y eso influye en la convivencia, en el diálogo, en la comunicación, cualquiera sea la forma de relacionarse. Por ejemplo, si uno de los dos es una persona mental, es decir, que todo lo que observa, interpreta, lo filtra a través de la mente. Es decir, necesita solamente racionalizar, pensar. Es la frase típica de quien dice, ¿ya lo pensaste? Vos no piensas. O si no, ¿en qué estás pensando? Y si la otra persona que es receptiva, que no necesita estar pensando las 24 horas, le dice, no estoy pensando en nada. ¿Cómo que no vas a estar pensando en algo? Es decir, la persona mental no concibe que existan otras personas que no están racionalizando algo las 24 horas todos los días. Eso es solo un aspecto. La persona mental, por ejemplo, tiene cierta estructura y fijeza en cuanto a los conceptos de cómo conceptualiza algo, es decir, el nombre que le ofrece a lo que ve y a lo que escucha. Muchas veces capaz que una discusión por un tema que parece simple, el color, a ver cómo se interpreta el color que ambos están viendo de algo. Uno capaz que lo ve verde solamente, no le interesa algún agregado. Sin embargo, la persona mental capaz que necesita en ese agregado más especificidad. Ah, es un verde limón. No, es un verde esmeralda. Es más bien un verde tirando a azul. No es un verde turquesa, es un verde oscuro. ¿Quién es entonces el que se cansa? La persona receptiva, que les resulta indiferente cómo adjetiva, cómo conceptualiza a alguien lo que está viendo o escuchando. Los dos están viendo el mismo hecho. Sin embargo, cuando lo recuerdan, quien es mental lo recuerda con ciertos conceptos propios de su estructura y siempre va a repetir esa historia con los mismos conceptos. En cambio, el que es receptivo con apertura recuerda solamente trozos de ese tiempo en el que algo observaron y cambia los conceptos porque en esa amplitud de conceptualizar está justamente esa apertura. Muchas veces en el diálogo la persona mental le corrige, le cuestiona. ¿Qué es lo que cuestiona? El concepto, el nombre con el que pudo haber recordado a la otra persona. Ese cansancio, ese agobio, ese diálogo que no fluye, ese recuerdo que para uno le resulta intrascendente, en cambio para el otro no, en cualquier pareja, llámese vecinos, familiares, colegas, amigos, es un inconveniente para la comunicación. Otro aspecto en cuanto a las diferentes estructuras mentales que no siempre compatibilizan para una amistad, para una pareja, y es el tema de la memoria. ¿Qué recuerda cada persona? Hay personas que por su estructura, que son receptivos, tienen apertura, que no necesitan vivir del recuerdo de algo en una forma constante, fija, permanente. Es más, necesita justamente limpiar, vaciar su estructura mental a cada momento de algo que le dijeron o que vio. ¿Por qué? Porque esa estructura es tan receptiva que si no se limpia, si no la despeja, se satura de tal forma que luego tiene sus consecuencias. Cansancio, estrés, ansiedad. No le interesa memorizar algo, porque tiene la capacidad en esa apertura de exteriorizar, de contar,
de relatar de distintas formas cada vez que lo quiere relatar, pero siempre y cuando quiera hacerlo. En cambio, existen otras estructuras mentales, como el caso de las personas que son mentales, donde la memoria de algo, de lo que sea, de algo que leyó o que vio. La mente se alimenta con vista y oír. Esa memoria, ese registro de datos quedó guardado. Está allí, para bien o para mal. Y esa constante memorización, esos recuerdos, esas imágenes que se traducen justamente luego en conceptos, en cómo cuenta eso que recuerda. Muchas personas es como que quisieran despojarse, despejarse de algo que les contaron y que le produce dolor, tristeza, que quisiera que ese recuerdo, esa memoria que quedó allí instalada, ya no esté más. Sin embargo, sigue allí. Y cada vez que relatan ese hecho, vuelven a repetir una y otra vez de una forma obsesiva. Es a quienes les llaman los obsesivos, porque están siempre reiterando sobre el mismo hecho, repitiendo, recordando, una y otra vez, exactamente la misma secuencia. Si esto se lo traduce al campo educativo, por ejemplo, a la escolaridad, cualquiera sea el nivel de escolaridad, primario, secundario, universitario, allí se observa claramente quiénes son mentales y cuáles no. Cada vez que se evalúa en un examen cualquiera, la persona mental siempre está recordando la secuencia en el tiempo de lo que leyó o de cómo explicó el docente. En cambio, la persona que no es mental, que tiene toda esa apertura, lo puede decir de diferentes formas, dice exactamente lo mismo, sin acudir a los conceptos con los que leyó o escuchó. ¿Qué es lo que pasa en esa comunicación entre el docente y el alumno? Si el docente es una persona mental, entonces muchas veces ese docente está necesitando que ese alumno escriba en esa evaluación o diga en esa evaluación la misma secuencia de tiempo si el alumno también es mental como el docente, va a estar repitiendo exactamente la misma secuencia de contenidos, de palabras que pudo haber empleado. Y muchas veces el alumno mental, si es que el profesor es mental, la numeración en cuanto a la evaluación, la calificación, es más alta para ese mental que repitió tal cual las fórmulas así como fueron enseñadas, en relación al que las dijo de otra forma, pero no repitiendo los mismos conceptos con los que fue aplicado. ¿Qué sucede con las diferentes energías que tienen las personas en cualquier pareja, en cualquier amistad, en la comunicación en definitiva? Siempre hay personas, unas con más energía que otras. Quien tiene más energía, por desconocimiento, es común que le exija a los que tienen menos energía que se apuren. A ver, ¿por qué no se terminó todavía el trabajo? ¿Por qué no se hizo tal informe? Y al mismo tiempo, quien tiene menos energía, por desconocimiento, con tal de complacer al que tiene más energía, se apura, se apresura, se acelera y termina agotado física, mental, emocionalmente. Si esto yo lo traduzco a la vida familiar, ya sean pareja, padre, hijo, entre hermanos, el que tiene menos energía, si es que vive complaciendo al que tiene más energía, es una persona cansada, agotada, agobiada,
que se puede enfermar con diferentes síntomas. Y el que tiene más energía, por desconocimiento, vive frustrado, enojado, molesto. ¿Por qué? Porque los demás no se adaptan a su ritmo de energía, a su velocidad. Entonces, ¿qué hacer en estas situaciones? Solamente el conocer cuál es el ritmo de cada persona, cuál es el mío, cuál es el tuyo, el del vecino, el de mi amiga, el de mi compañera, y que cada uno respete su propia velocidad. Allí es cuando las piezas se acomodan. Sin embargo, si uno solo de todo ese conjunto de personas desconoce cuál es su propia velocidad y vive tratando de adaptarse, de complacer a los demás, siempre el que termina enfermo es el que tiene menos energía. Por eso es que para el que tiene más velocidad por naturaleza, es conveniente que haga lo que quiera hacer por su cuenta, sin estar esperando que lo acompañe. Y el que tiene menos energía, y no es ninguna falla, que haga a su ritmo, a su velocidad, lo que tenga que hacer. Si yo esto lo llevo al plano educativo, el tema de la velocidad con respecto a la energía, ¿cuántas veces se tildó, se rotuló a los alumnos de lentos, muy lentos? ¿Por qué? Porque el ritmo de aprendizaje tiene que ver con esa velocidad. En cambio, el cursar, cualquiera sea la asignatura, la profesión, la carrera, desde la velocidad que es natural y no la que dice la idealización. A ver, esta carrera es de 5 años, esta es de 3, esta es de 2 años. Es la idealización. Muchos de los procesos que tenemos como especie están conectados con los ideales. Si es que no aprendemos a tomar distancia del ideal con respecto a la velocidad que tenemos como especie, vivimos tratando de conformar ese ideal puesto por alguien, no importa por quién. Allí están los enojos, las molestias, las discusiones, el ida y vuelta en cuanto a tener que defenderse, preservarse. ¿Para qué? Para resguardar la propia naturaleza en relación a otros que están exigiendo, demandando, cuestionando con respecto a que te aceleres en un ritmo, en una velocidad que no es natural para vos. Había comentado el tema de la velocidad, que tiene que ver con la cantidad de energía que tiene cada persona. Y ahora lo voy a asociar con otros procesos también que contienen energía. Sexualidad, emociones, adaptación, trabajo y descanso. ¿Cuántas veces en el trabajo y descanso para obtener la materia, el dinero que se necesita para vivir en este plano, produjo discusiones, cuestionamientos, reclamos, demandas incluso judiciales? Acá es donde está la energía que cada persona tiene para trabajar tantas horas por día, por semana, por mes y obtener el recurso, el sueldo que necesita para pagar los impuestos, si tiene hijos, para enviarlos a la escuela, para pagar el alquiler de la casa, la vivienda. Siempre hay unos más que otros, y no son fallas, que tienen algunos más habilidad para obtener ese dinero y a otros les produce más esfuerzo. Y como en este aspecto está implicado todo lo que es familias, Estado, obras sociales, comunidad, comercios,
el sueldo que se cobra, el trabajo que se tiene. Acá es donde estamos viendo la energía, la velocidad para ese trabajo, para la frecuencia que tiene el trabajo, para lo que el Estado exige en cuanto a impuestos, los precios de los negocios, de los supermercados, que tiene que ver con la energía, con el sueldo, también tiene su otra cara, que es el descanso. Muchas veces las personas no descansan ni siquiera los fines de semana, con tal de seguir trabajando para obtener ingresos. Esto va dirigido a los que se llevan el trabajo a la casa porque quieren complacer justamente a la institución donde trabajan. Ese corazón que nunca descansa porque siempre está constantemente accionando, llega un momento en que a través de síntomas está avisando que solo trabaja y no descansa. Veamos otro aspecto con energía, el sistema emocional. Hay procesos que tienen mucha más energía que otros con respecto a las emociones. La persona que tiene intensidad desde las emociones, es común que por desconocimiento le exija, le demande, le reclame a quien no tiene esa forma de mostrar sus emociones. ¿Cómo es que no me escribes? Nunca me dices que me quieres. ¿Por qué no me envías, aunque sea un texto? ¿Por qué no me llamas? Viven reclamando. ¿Por qué? Porque a ellos no les produce inconveniente el estar haciéndolo constantemente. Ahí está la velocidad, la energía en cuanto a las emociones para poder demostrarlo. En cambio, hay otras personas con otra energía emocional. Se comunican cuando pueden o si necesitan algo, si quieren, cuando en alguna situación con quienes están compartiendo ese intercambio de energías con los que están allí presentes, hace que de pronto escriba algo en el celular para enviarle como mensaje o que lo llame por teléfono. Ese desconocimiento también produce discusiones, peleas, divorcios, separaciones, alejamientos. Veamos el tema de la sexualidad, donde también se ven las diferentes energías y su velocidad. Hay personas que son más tranquilas que otras para la frecuencia de la sexualidad, donde hay una energía interesante. Hay quienes necesitan complacer a los que son más intensos con respecto a la frecuencia de su sexualidad. Y acá, ¿cuáles son los órganos que se pueden llegar a dañar, a lesionar? El que tiene menos intensidad, el que quiere complacer. Esa velocidad que tiene que ver con órganos de reproducción. Cuando no se respeta la propia velocidad, la propia frecuencia, los órganos terminan lesionados. Veamos ahora el aspecto de la adaptación. ¿Escuchaste que hay muchas personas que dicen, no me adapto en tal situación, en tal espacio, con tal persona, con tal trabajo, en tal relación? No me adapto. Y otros que sí se adaptan. Ya me adapté, estoy adaptada. Y este tema es un tema que tiene energía, es un proceso con mucha energía. Quienes son más sensibles a la falta de adaptación es porque en el espacio y las personas que hay en ese espacio son tantos estímulos, hay tanto movimiento que no le permite aquietarse, estabilizarse, relajarse. ¿Qué hace la persona que no se adapta? Es el clásico hiperkinético. Desde niños ya son rotulados en la escuela. Es hiperkinético. No está quieto ni un segundo. Ahí nomás lo llaman a los padres para que lo lleve al médico, para que le haga alguna consulta. Y resulta que esa persona que se muestra como hiperkinética es porque la energía que absorbe
porque no se adapta al estrés que está incorporando, absorbiendo del espacio y de los que están en ese espacio, hace que se muestre como hiperkinético. Tiene que ver con que no se adapta a las condiciones de ese espacio. En cambio, hay otras personas que están acá para hacer de cable a tierra por su naturaleza. Pero si ellas mismas desconocen que pueden hacer de cable a tierra y son las que más se mueven, esa función que desconocen que tienen, cuando no la cumplen, emiten tanto movimiento, tanta inquietud por estar haciendo algo, que los que son más sensibles para adaptarse toman distancia, se alejan. Les produce mucho esfuerzo compartir no solo el mismo espacio, sino incluso tener un diálogo, una comunicación. Tenemos entonces allí diferentes procesos, momentos, explicaciones, ejemplos que tienen que ver con las distintas velocidades y las diferentes energías, para que cada uno se observe cómo es desde esos procesos y observe también a quienes tiene cerca, especialmente si son niños. ¿Cuántos niños son tironeados? Uno lo ve en la calle habitualmente. Son llevados casi en el aire. ¿Por qué? Porque el padre o la madre que está llevando a ese niño de la mano le exige que camine a una velocidad que no es natural para esa criatura. Entonces ese niño, cuando no cumple las expectativas, los padres son los que descargan en esa criatura toda su bronca, su frustración, sus enojos, sus molestias, porque creen que esa criatura se tiene que adaptar a la energía y a la velocidad de ellos. Como síntesis, puedes observar cuando te comunicas con alguien, cualquiera sea la relación, estás viviendo como pareja, es decir, una pareja como amistad, como colegas, como familia o tu pareja amorosa. Observa siempre diferentes aspectos. Cada vez que vos sientas que te produce esfuerzo, te cansas, estamos también teniendo en cuenta los niveles de entendimiento, la comprensión en cuanto al entendimiento. No nos entendemos, una frase clásica común, porque el entendimiento, que es la lógica, tiene diferentes niveles en la comprensión. Hay algunos que están más evolucionados en la comprensión, leen sutilezas, y hay otras personas que están en los primeros estadios con respecto al entendimiento. Ese aspecto del entendimiento, sumado a todos los aspectos que comenté, es fundamental que día a día te observes con quienes fluye, con quienes se facilita la comunicación, el entendimiento. Y en cuanto observes que te esfuerzas con cualquier persona, ya sea familiar, vecino, colega, amigos, profesiones en general, ¿qué haces? ¿Qué decides? Para respetar tu naturaleza y no vivir complaciendo a lo que otros demandan, esperan o supones que tienes que hacer para adaptarte a los